hoy día, miércoles 24 del 03/2021, en la clase de Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos de la Educación. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es el concepto de educación como un fenómeno histórico. Bueno, mire, si empezamos a entender la palabra fenómeno, lo que significa es que la educación es un proceso en el cual los seres humanos pueden preocuparse de estudiarla, ¿sí? Que entonces, eh, pero a través de la historia, este concepto, esta situación, esta realidad, ha ido dando distintos pasos, ¿sí? O se ha ido desarrollando. Es como cuando uno tiene una alfombra y la tiene enrollada, hecha un lulo, entonces uno va desenrollando y va apareciendo la alfombra. Y uno va diciendo, oh, qué bonita la alfombra, o definitivamente no me gusta la alfombra. Lo mismo entonces con la educación. La educación entonces ha ido, en la medida que ha ido avanzando la historia, ha ido caminando, desarrollándose, ¿sí? Ha ido incorporando ideas, prácticas, ¿m? Que permiten hacer que las personas se incorporen a sus contextos sociales. Bien, hasta aquí, ¿me explico bien, jóvenes? Sí, profesor. Profe, Sí. una pregunta. ¿Me escucha? Ya. Sí, ¿con quién hablo? Con Carolina. Carolina, dígame. Eh, ¿Cuál era el nombre de la unidad? El nombre de la unidad. El nombre de la unidad es definición y estudio de la educación. ¿Sí? Esta unidad usted la puede encontrar en el UCM virtual. ¿Vale? Y entonces, estamos en ese proceso. ¿Le queda claro, Carolina? Sí, profesor, muchas gracias. En la UCM virtual está el programa y la programación. ¿Vale? Entonces, esa es la unidad. Entonces, mire, otras preguntas, todas las que quieran, díganme. Está todo claro, profe, al menos por mi parte. Entonces, mire lo que dice aquí. En este sentido tan abierto, ¿sí? Tan extenso, porque vamos a ver la educación en su sentido más amplio, ¿sí? No vamos a pensar que la educación está en un sentido solo reducido a una sala de clase, ¿vale? Sino que en el sentido más amplio. ¿Qué significa educar? Ahí estoy compartiendo pantalla. Muchas gracias. En este sentido, entonces, en este sentido, este es el título de lo que estamos haciendo, Educación como fenómeno histórico. ¿Y en sentido amplio? Lo primero que hay que decir es que la educación es el intento de comunicarse. Mire qué amplio. A través de mímicas, como los mimos, ¿sí? A través de palabras, como lo que estamos haciendo ahora. A través de grafías, es decir, de escritos, ¿sí? Yo educo a otro en la medida que intento comunicarme con otro. Y entonces, el papá que está en la selva del Amazonas le comunica al hijo y le ayuda a distinguir cuál es la víbora venenosa y cuál es no venenosa. Lo está educando. Si el niño chico no sabe distinguir,
se muere y no hay hospital. Creo que eso es más importante que ser ingeniero en el Amazonas. Eso es educación. ¿Me explico bien, chiquillos y chiquillas? Sí, profe. Profe. Segundo, ¿qué es lo que es educación? Vamos a ponerle un número aquí. ¿No me gusta? Profe, disculpe, ¿podría explicar otra vez que no alcancé a escuchar? Estaba ocupado haciendo otra cosa. Perdón. Número 2. El intento de influir sobre otros. ¿Sí? Usted le dice a los otros cosas para que los otros hagan lo que usted dice. ¿Y esto cómo se hace? A través de la imitación. Un atleta, cuando es bueno, los jóvenes y los niños lo quieren imitar. Un buen futbolista, todos los chicos y las chicas quieren ser como un buen futbolista. También se hace a través del prestigio. También a través de la simpatía. Chuta que es simpático, yo quiero ser como él. También a través de la coacción. ¿Entienden lo que es coacción? No, profesor, ¿lo puede explicar, por favor? Cuando yo ejerzo fuerza o algo de fuerza para convencerte que hagas algo. Te impongo, te obligo, ¿sí? Te exijo, te mando, ejerzo algo de violencia, ¿sí? Y también a través del convencimiento. Entonces, estamos con la segunda, ¿vale? Intento de influir, ¿sí? Intento de influir. Y tercero, a través de las valoraciones. Vamos a poner el número 3 aquí. Preguntas, por favor, cuando no se entienda algo. ¿Mm? Un grupo humano valora una forma de ser. ¿Sí? Si los integrantes de ese grupo en forma individual la aceptan, entonces son parte de ese grupo. Si son, pueden también ser indiferentes, pero también se puede producir un rechazo y una censura. ¿Sí? Entonces, cuando uno es profesor, uno tiene que tener una forma de comportarse ante los estudiantes. El grupo de profesores tiene valoraciones sobre cómo uno es profesor en la sala de clase. Si uno no cumple con eso, entonces se produce una censura. ¿Qué es lo que es censura? Crítica, reproche, te corrige. Bien, preguntas. Jóvenes, niñas, preguntas. Ninguna, siga nomás. Ninguna por ahora, profesor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Educar es hacer una clase como la que estoy haciendo yo y como la que va a hacer usted luego. Bien, pero nosotros estamos hablando en un sentido mucho más amplio de educar, en el sentido amplio, amplísimo, ¿sí? Como la vida misma. Y estamos diciendo que, primero, uno educa cuando se comunica, ¿sí? Con otros. ¿Y cómo se comunica con otros? A través de las palabras, a través de los gestos, a través de la escritura. ¿Cómo también educa? Influyendo en otros. ¿Cómo educa? Haciendo valoraciones sobre ciertas realidades. 3 instancias.
¿sí? Que uno puede entender en los cuales se produce un proceso educativo. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? No, profesor. Bien, No, profe, se entiende. bien. ¿Se ve todavía la pantalla porque apareció un dedo ahí o una mano? ¿Sí? Sí, sí se ve. Bien. Ok. Entonces, la educación como necesidad humana, ¿sí? Porque la educación es una necesidad humana. Y vamos a entender por necesidad. ¿Qué es lo que es necesidad? ¿Cómo puede ser? Es ¿Sí? algo fundamental en el ser humano para relacionarse con la sociedad y estar en un estado óptimo en diferentes condiciones. Sí, muy bien. Eso es necesidad. Pero en un sentido secundario, hay necesidades como, por ejemplo, un auto, un coche, esquiar, ¿sí? Pero también hay necesidades primarias, chiquillos, ¿sí? Como por ejemplo, estas que están aquí. ¿Se fija? Esa. Alimentarse o dormir, ¿sí? Entonces hay dos tipos de necesidades, ¿sí? Las de conveniencia, que son estas de aquí, y las de subsistencia, que son estas de acá, ¿sí? Por ejemplo, necesitamos hoy día, es de subsistencia, tener internet, ¿sí? Porque si no, no podemos estudiar, no podemos trabajar, ¿vale? Pero, por ejemplo, tener un auto puede ser una necesidad de conveniencia, ¿sí? Y no de subsistencia. Pero dormir es una necesidad de Pero subsistencia. podría ser de subsistencia para alguien que ocupa su auto todos los días para trabajar, ¿o no? Sí, porque las circunstancias pueden cambiar el sentido de la necesidad, ¿vale? Sin duda que sí. Si alguien necesita un auto para trabajar, sin duda que va a ser una necesidad de subsistencia. No en el sentido estricto de lo que dice aquí, ¿sí? De cómo alimentarse o dormir, pero sin duda que va a ser una necesidad que le va a permitir alimentarse y dormir, ¿cierto? Porque sin el trabajo no hay dinero y sin el dinero no se puede comer ni dormir. Entonces, avancemos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Quedan claros? ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, chicos y chicas? Todas las preguntas claro. bienvenidas. Todas Yo las tengo preguntas una duda. bienvenidas. Si no la respondo al tiro, no se preocupe porque la respondo luego. Alguien me hizo una pregunta al principio de algo, al final la respondí. ¿Mm? Profesor, ¿Alguna pregunta? Dígame, ¿con quién hablo? con María José. María Jesús, dígame. María José, María José, perdón, dígame. todavía no entiendo bien la necesidad de conveniencia con la de subsistencia. Todos los seres humanos, según lo que estamos viendo y según este enfoque, hay dos tipos de necesidades, María José. Una que es de conveniencia y otra que es de subsistencia. ¿Vale? La necesidad de conveniencia, ¿sí?
es una necesidad que tenemos los seres humanos, ¿sí? Pero que es de tipo secundaria. Es decir, por ejemplo, eh, ahora necesitamos urgentemente algo de vacaciones o de salir de nuestras casas por la cuarentena, ¿sí? O necesitamos una moto o una bicicleta o necesitamos juntarnos con los amigos para compartir un rato de esparcimiento, ¿sí? Necesidad de conveniencia, ¿sí? Necesitamos realizar acciones o necesitamos ciertos objetos que nos permitan sentirnos bien y desarrollarnos como seres humanos. María Jesús José, ¿me explico bien? Sí, profesor. Pero hay otras necesidades que son para subsistir, ¿sí? Es decir, que sin esas necesidades no podríamos vivir, ¿vale? Aquí el texto pone dos necesidades radicales, como son alimentarse y dormir. Por ejemplo, cada vez ustedes están muy jóvenes, pero cuando uno tiene más edad, de repente uno se desvela, ¿sí? Y entonces duerme poco y anda el otro día pésimo. O por ejemplo, cuando uno no come, tampoco tiene energía, ¿sí? Entonces, ese otro tipo de necesidad es una necesidad primaria. La conveniencia es secundaria, esta es primaria, ¿sí? Que es indispensable para poder vivir. Sin esta necesidad cubierta, uno no puede vivir. Si uno no toma agua, no puede vivir. Si uno no duerme, no puede vivir. Si uno no come, no puede vivir. Necesidades primarias de subsistencia, ¿sí? Sí, profesor, Hay muchas gracias. otras necesidades que son secundarias, con las cuales si uno no las tiene, puede vivir. Si yo no tengo un auto, puedo vivir, a menos que, como dijo una de sus compañeras, el auto me permita llevar el pan a la casa. ¿Vale? Que Profe, podría ser una especie de acercamiento al tema. Sí, dígame, ¿con quién hablo? o sea, Fernanda, la educación entonces sería, ¿cuál de las dos? Ahora vamos para allá. ¿Vale? Ahora vamos para allá. Ahora vamos para allá. Entonces, Jimena, mire lo que dice aquí. Las necesidades de conveniencia nos las creamos nosotros. ¿Sí? ¿Queda claro? Quiero ir a esquiar, me la creo yo. Quiero tener eh, tal cosa, me lo creo yo. En cambio, las necesidades de subsistencia se nos imponen, no dependen de nuestra voluntad. Por lo tanto, eh, la educación está dentro de esas categorías. Es una necesidad que necesitamos para insertarnos dentro de la sociedad. Sin educación, no podemos insertarnos dentro de la sociedad. Ahora bien, yo aquí puse una definición de educación, si usted ve, ¿cierto? Que es súper restringido, pero para que nos acerquemos a una pequeña definición. Si yo no sé distinguir la víbora venenosa de la no venenosa, y el hospital más cerca en el Amazonas debe estar a varios días de camino. Bien, joven. ¿Me explico bien o no? Sí. Yo no entendí muy bien la definición como de educación, profe.
No, es una definición provisional. Almacenamiento de conocimientos o como sistema minuciosamente articulado. El cabro que está en la Amazonas tiene que saber distinguir la víbora venenosa de la no venenosa. Eso es conocimiento, ¿o no? Y no puede ser pajarón, porque si es pajarón, va a pasar por las ramas y no se va a acordar cuál es venenosa y ahí mismo se va a quedar pegado. Tiene que saber Profesor, distinguir si una hierba se la puede comer o no se la puede comer, porque si no entonces se muere. entonces la educación varía del contexto en el que uno se encuentra, ¿verdad? Sí, po. Así es. La educación, y ese cabro tiene que saber eso, porque si no lo sabe, después no se lo va a poder explicar a su hijo. Y en el contexto sociocultural del Amazonas eso es re importante, como otras muchas cosas más. ¿Sí? Una amiga que tengo, profesora, con la cual trabajamos en unos proyectos de investigación, el año pasado, hace como 3 años atrás, con su marido hizo un viaje al Amazonas. Estábamos, entonces me dice que cuando llega al lugar, eh, se subió arriba a un barquito porque por el barquito se internaron en el Amazonas. Y cuando se bajan del barquito, el guía, que era una de las personas con las cuales iban ellos dos y un guía más, les pasó a cada uno un machete. Porque claro, en el Amazonas, si no tenéis machete, está frito. ¿Se fija? Entonces, es un sistema minuciosamente articulado. Primero básico, segundo básico, tercero básico, cuarto básico, quinto básico, octavo básico. Todo está minuciosamente articulado, ¿sí? Están todos los conocimientos almacenados. Primero de carrera, segundo de carrera, tercero de carrera. Álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3. ¿Sí? Y cada uno está articulado con otro. ¿Sí? Entendiendo que estamos hablando de educación en sentido un poquito más restringido, ¿sí? Pero también podríamos entender la educación como algo mucho más amplio, ¿eh? Como un proceso articulado más amplio. Bien, ¿preguntas? Profe, entonces la educación se vería como una necesidad primaria, ¿no? O Sí, depende sí o sí el contexto en el que estemos viviendo. claro, la educación no es una necesidad secundaria, ¿sí? De conveniencia. La educación no es de conveniencia. No es porque uno se la cree, ¿me entiende? No de creérsela, sino que no es que uno vaya y diga, ya, yo me creo la necesidad de educarme, entonces yo voy y me educo. No, perdón, la educación es una necesidad de subsistencia. Sin educación, todos los documentos que hay sobre educación de la mitad del siglo pasado hasta ahora, ¿ah? Yantien, ¿sí? Eh, y otras conferencias más, ¿sí? Hablan sobre la llave del futuro es la educación. Eh, con la educación el ser humano se hace más humano, toma conciencia de lo que es, conoce el mundo, puede estar sobre sus dos pies, puede pensar por sí mismo. Cuando uno piensa por sí mismo, puede tomar decisiones, se puede equivocar, pero toma decisiones. Si hay algo más revolucionario que aprender a leer, usted me puede decir qué puede ser más revolucionario que eso. Imagínese lo que significa
leer un libro y después pensar por sí mismo lo que uno puede sacar allí de un libro. Entonces, o simplemente escribir bien y comunicar las ideas a través de un buen párrafo. Eh, Mire, mi hija de 4 años en el supermercado, arriba del carrito. Papá, galletas. No, no hay galletas. Y las galletas estaban detrás de ella. Se dio vuelta, miró. No, no hay galletas, papá. No, no, no hay galletas. Uno le quería comprar galletas porque muchas galletas le hacen mal a los niños, ¿cierto? Hay que ser cuidadoso con el tema del azúcar. Bien. Al año siguiente aprendió a leer. Papá, galletas. No, no hay galletas, hija. ¿Cómo que no, papá? Ahí dice galletas. Estoy frito. ¿Se fija lo que está haciendo la niña? Está entendiendo lo que hay a su alrededor. ¿Y eso cómo se hace? Educando a la gente. Se le enseña a leer. Chicos y chicas, soy claro con lo que estoy hablando. Cuando no entiendan nada, por favor me dicen, porque yo no tengo ningún problema en repetir 2 veces lo que estoy diciendo. ¿Vale? Vale, profe, se entiende súper bien. Ya. Entonces, chiquillos y chiquillas, ¿cómo vamos a justificar estas dos necesidades? Se puede justificar desde una perspectiva histórica y otra antropológica. ¿Vale? ¿Cómo justificamos que la educación es una necesidad de subsistencia? Bueno, vamos a mirar ahora, a ver qué hay. ¿Sí? ¿Qué dice la histórica? Dice, consiste simplemente en constatar que el criterio más generalizado o más válido para interpretar un fenómeno como necesario, es decir, como inscrito, vinculado a la misma naturaleza. Ejemplo, Vincent, que llega Vincent y ahora le he permitido entrar. Es la acumulación de estas 3 notas. Continuidad en el tiempo, generalidad en el espacio y universalidad en el número. Entonces, ¿cómo podemos decir que una necesidad de subsistencia? Bueno, porque parece ser que en las culturas que podemos estudiar, por sencillas que sean, siempre ha habido esta capacidad que tiene el ser humano de comunicarse, de influir en otros y de hacer valoraciones. Pareciera ser que no es algo exclusivo de los europeos, sino que también lo hacen los mapuches en el sur de Chile, los atacameños, los incas, ¿sí? Los indios del Amazonas, ¿sí? Los atacalufes. ¿Usted sabe lo que significa andar en una barquita por los canales del sur y en la barquita tener fuego siempre encendido? ¿Usted logra entender eso? A uno se lo pasa en la historia y uno dice, oh, qué bonito. Pero hagamos el intento de imaginarnos eso. No es como cuando uno llega a la casa y dice, voy a prender la tetera cuando uno tiene una tetera con agua. Agarra un palito de fósforo y dice, lo mete en la gas y pone la tetera encima. Enciende la luz y ahí estamos esperando que la tetera y pone la radio y pues agarra el celular y chatea con el amigo. Oye, aquí estoy tomando un tecito. Ah, qué buena onda, qué sé yo. Los otros andaban en un barquito con una cosita ahí con humo que no tenían ni fósforo ni nada y lo tenían, no sé. ¿Me explico o no me explico? Ahí había un proceso educativo. Es decir, que solamente una necesidad natural humana podría explicar la presencia de un fenómeno, la educación. Siempre, en todas partes y en todo grupo humano, cualesquiera que sean sus diferencias. Bien, chicos y chicas, ¿preguntas? Sí, yo, profesor. ¿Con quién hablo? Con Andrés Galvez. Andrés, dígame. Ya mire, lo que dice aquí,
Andrés, cortaste el micrófono. Se cortó solo. Estuvo fallando este computador hace tiempo, pero ¿qué No quieres importa, decir diga nomás. universalidad en el número? Sí. ¿Qué me quiere preguntar con eso? ¿Cuál sería el significado de esta palabra en la educación? En todos los grupos humanos presentes, este proceso de intentar comunicarse con otros seres humanos. En las cuevas de Altamira están los monitos pegados en las paredes de lo que hacían los hombres en esa época. Grafía, se están comunicando. Están dejando allí el testimonio para nosotros de que pescaban, tenían mujeres, tenían animales, etc. ¿Sí? Sí, ahora lo empecé a comprender. Gracias, profesor. Sí. No se quede, Esteban, Andrés, perdón, entendiendo lo que es universalidad en el número, sino más tratando de entender lo que es universalidad en el número. A mí me pasa lo mismo cuando lo leo, cada vez que lo leo. No, 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 no. Los mapuches tienen sus rituales, ¿sí? Los pueblos nórdicos tienen sus rituales. Los pueblos españoles tienen sus rituales. Los árabes tienen sus rituales. Los africanos tienen sus rituales, ¿sí? Tienen en esos rituales, ¿qué es lo que hay? Procesos de comunicación. Tienen personas que son prestigiosas. Tratan de convencerse unos con otros. Universalidad en el número. No es solamente aquí en Chile que se produce este proceso, sino que se produce en varios lugares y en varias partes, con distintos énfasis, pero se produce. Andrés, ¿lo entiende mejor ahora? Sí, profesor, lo entiendo mucho mejor. Bien, entonces eso sería una justificación histórica para decir que la educación es un proceso, es una necesidad de subsistencia. Si es una necesidad de subsistencia, entonces no puede ser un negocio, tiene que estar asumido por el Estado. ¿Sí? ¿Vale? Porque entonces la educación hace que el ser humano sea parte de una sociedad. Después vamos a ver algunos autores que dicen esto de forma distinta, pero también que apuntan a lo mismo. ¿Sí? La educación entonces es fundamental para el desarrollo individual y social de los niños y de las niñas de este país y de todos los países. ¿Mm? La educación entonces es un acto valorativo. En la educación uno enseña valores. ¿Sí? Y cuando hablo de valores no me refiero solo a valores morales. ¿Sí? Bien. Entonces, demos un paso más. Eh, Vamos ahora a dejar introducido esto de la justificación antropológica. Vamos a tratar de explicar entonces ahora y desarrollar por qué la educación es una necesidad de subsistencia. ¿Por qué es una necesidad primaria? Porque sin educación estamos jodidos, estamos fritos. Entonces, hay que distinguir en el hombre tres niveles complementarios desde la antropología. Antropo, mire, antropo, antropología. No necesito un 4. Ahí está. Antropo. ¿Sí?
significa hombre. Logía, estudio del hombre. Entonces, así como la historia nos dice que una necesidad de subsistencia a partir de estas tres razones, la antropología nos dice el estudio de los hombres y de las mujeres, nos dice que cada uno de nosotros pasamos por tres niveles, como seres individuales y seres colectivos, ¿sí? Entonces, la educación, el ser humano tiene una subsistencia biopsíquica, biología, psíquica, mente, ¿sí? Espiritual. No me refiero con esto a religión, sino me refiero al sentido de las cosas, ¿sí? Lo espiritual es la capacidad que tiene el ser humano de darle sentido a su existencia, ¿sí? Y la educación entrega sentido a la existencia de los seres humanos. Sin educación, son muy pocos los sabios que pueden encontrarle sentido a la existencia. Y cuando hablo de sentido y cuando hablo de educación, no estoy pensando en la escolarización, sino que estoy pensando en esta capacidad que tiene el ser humano de comunicarse con otros, de influir y de hacer valoraciones. ¿Me explico bien, chicos y chicas? Y por último, la subsistencia social. El ser humano no es un ser para vivir permanentemente en soledad. Siempre estamos tratando de encontrarnos con otro. Por eso la gente porfiada le da por salir igual en cuarentena, y aquí estamos todos, pues, todos jodidos aquí, encerrados en las casas, usando máscara y cuidándonos para que el virus no nos contagie. Los seres humanos estamos hechos para estar con otros. Crecemos en la medida que interactuamos con otros, ¿sí? Pero también necesitamos de estar cerca de otros, ¿sí? Para hablarnos, para... Los amigos se hacen cariño, ¿no? Bien, preguntas, chicos y chicas. Profesor, ¿podría Dígame. explicar de nuevo el punto 1 de la subsistencia biopsíquica? Que ¿Sí? no lo entendí. La subsistencia biopsíquica se refiere a la subsistencia que está ligado a la realidad biológica y psíquica del ser humano, ¿sí? Se refiere a la subsistencia que cuando el papá y la mamá nos engendraron, nos transmiten una carga genética, biológica, ¿se fija? Genes, ¿sí? Pero usted y yo no somos solo biología, también tenemos esto, mente, que nos permite pensar, o por lo menos eso parece, ¿sí? Porque de repente no pensamos mucho. Nos permite distinguirnos de todos los animales de nuestros cercanos, ¿no? De nuestros queridos animales cercanos, ¿sí? Hoy día estamos en una época difícil, pero también nunca antes la humanidad había tenido tanta conciencia de la importancia que tienen los demás seres vivos en el océano, en los animales, los perros, los gatos, las vacas, los caballos. ¿Ah? Darse cuenta que uno no tiene el derecho de hacerles daño a otros. ¿Ah? Es decir, hay toda una corriente animalista que tiene que ver con la ecología también y también la naturaleza, ¿no? Es decir, eh, son seres vivos, ¿sí? Que también aprenden. No sé si piensen, yo creo que no, ¿ah? Pero sí aprenden cosas, ¿sí? Que están ahí, ¿sí? Y que acompañan trabajando o simplemente estando contigo, ¿no? Ya, no sé si me estoy explicando bien, chicos y chicas, ¿sí? María José, ¿estamos claros o la enredé más? No, súper claro. Gracias. Ya, chiquillos, hasta aquí voy a llegar hoy día porque voy a dejarme el comienzo de lo que viene para la clase del día martes en la mañana,
Entonces así vamos avanzando con claridad. Y tampoco los quiero atochar de cosas, ¿sí? Hasta aquí, ¿me he explicado bien? ¿Se entiende lo que quiero decir con educación? ¿Les queda relativamente claro el tema de educación? Sí, profe, está quedando claro. Ya, entonces, estamos claros que educación tiene que ver con la sala de clase, pero es mucho más que eso, ¿sí? Es más grande, ¿sí? Más amplio, ¿sí? Sí, profe. Y nosotros somos expertos en eso, pues, entonces tenemos que saber el cuento. Bien. Por eso cuando usted va a clase de matemática, no solo va a enseñar a sumar, a restar, a dividir, o lo que sea, ¿sí? Va a comunicar otras cosas también, explícita e implícitamente. Y eso es educar. Bien, chicos, yo voy a subir estas diapositivas a la plataforma de la UCM virtual para que ustedes las tengan y las puedan revisar. Si hay alguna duda, el día martes, Dios mediante, me la preguntan, ¿ya? Al tiro nomás, el 31. No, el 30, perdón. Me preguntan, profe, esto no lo entendí, sin ningún problema, ¿ya? Y también voy a subir un texto para que lo tengan allí y le vayan leyendo, ¿sí? El martes los vamos a empezar a trabajar. Bien, ¿queda claro lo que vamos a hacer, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. profesor. Sí. Y Sí, profe. también el martes les voy a explicar una metodología de trabajo, porque yo soy bastante didáctico en algunas cosas, para que entiendan lo que vamos a hacer con los textos. Y así nadie ande perdido. Bueno, que tengan una bonita semana. Descansen si pueden. Y cuídense mucho. No anden saliendo y juntándose con los amigos porque se pueden contagiar. Y no sería nada que se contagien a ustedes, que a lo mejor no les pasa nada porque son muy recontra jóvenes, pero los abuelos y los papás se pueden enfermar y se pueden enfermar feo. Así que a cuidarse nomás. A menos que no quede otra, no salga. Porque de repente uno tiene que salir nomás. Muy bien, pues. Si no hay preguntas, yo voy a cortar la grabación y una vez que la corte, después si alguien quiere preguntarme algo, no hay problema.